Hoy vamos a sumergirnos en el portafolio de uno de los inversores más admirados del mundo, Warren Buffett, el famoso oráculo de Omaha. Vamos a descubrir qué acciones compró, cuáles vendió y qué piensa sobre la economía actual, porque cuando Buffett habla o mueve su dinero, medio mundo financiero presta atención. Pero sus decisiones también pueden darnos pistas valiosas, incluso si no estás metido de lleno en el mundo de las inversiones. Para quienes no me conocen, yo soy Alex y en este canal hablamos de dinero, decisiones inteligentes y cómo invertir mejor. Así que si te interesa aprender de los grandes y entender por qué lo hacen, acompáñame en este análisis. El primer punto, el retiro de una leyenda. Empezamos con una noticia que marca un antes y un después. Warren Buffett ha anunciado que se retira de Berkshire Hathaway a finales de este año. Después de más de medio siglo liderando la compañía, este anuncio marca el final de una era. Pero tranquilo, Buffett aclaró que no piensa vender ni una sola acción de Berkshire. O sea, no se va porque no crea en la empresa, se va porque es un humano y tiene más de 94 años. Su sucesor será Greg Abel, un ejecutivo con años de experiencia dentro del conglomerado. Y si te preguntas qué tan grande es Berkshire hoy, escucha esto. Cuando Buffett la compró en los años 60, era una empresa textil modesta. Hoy vale más de $1 billón y tiene activos líquidos por más de 300.000 millones. El segundo punto, adiós a los bancos. Buffett hizo movimientos fuertes este trimestre y uno de los más llamativos fue su salida de varios bancos. Vendió todas sus acciones de Citigroup, una participación que tenía desde hace más de 3 años. También redujo su inversión en Bank of America en más de 48 millones de acciones y recortó un poco en Capital One. La razón, todo apunta a que Buffett está siendo precavido con el sector bancario. Si la Reserva Federal empieza a bajar las tasas de interés, los bancos podrían ganar menos dinero y Buffett no apuesta a ciegas. El tercer punto, ¿dónde sí está invirtiendo? Aunque no compró nuevas empresas este trimestre, sí reforzó algunas posiciones que ya tenía. Apostó más fuerte por Constellation Brands, una compañía de bebidas que incluye marcas como Corona y Modelo. Sí, esa cerveza que seguro has visto en el súper. Solo este trimestre invirtió más de $1.200 millones en la empresa. También aumentó su participación en dos compañías que quizás no esperabas. La primera, Domino's Pizza, y la segunda, Pool Corp, que se dedica a todo lo relacionado con piscinas. Conclusión, Buffett está buscando empresas con productos reales, que la gente sigue consumiendo sin importar la economía. El cuarto punto, bonos del tesoro, el nuevo amor de Buffett. Este movimiento no es tan glamuroso, pero es importante. Buffett sigue comprando bonos del tesoro de los Estados Unidos y no en pequeñas cantidades. Hoy Berkshire Hathaway posee más de 314.000 millones de dólares en bonos, lo que lo convierte en el mayor tenedor no gubernamental de deuda estadounidense a corto plazo. Para que te hagas una idea, esto representa el 5% de todo el mercado de bonos del tesoro, una barbaridad. Esto nos puede indicar que Buffett está siendo extremadamente cauteloso. Prefiere tener liquidez y seguridad mientras analiza nuevas oportunidades. El quinto punto, lo que piensa Buffett de la economía. En su más reciente presentación anual, Buffett dejó varias reflexiones que vale la pena comentar. Dijo que el comercio no debería ser un arma, es una crítica indirecta a las políticas de aranceles aplicadas por el presidente Trump. También mostró preocupación por el déficit fiscal de los Estados Unidos y lo llamó directamente insostenible a largo plazo. En resumen, Buffett no está alarmado, pero tampoco es ciego.
ve una economía fuerte pero con riesgos en el horizonte. Antes de pasar con las 10 principales posiciones de Buffett, te invito a que formes parte de esta comunidad, suscribiéndote y regalándonos un like. Ahora veamos las 10 principales posiciones de Buffett en este trimestre. La principal posición es Apple, con un 25% en el portafolio. Su segunda posición es American Express, con un 15%. Su tercera posición es Coca-Cola, con un 11%. La cuarta posición es Bank of America, con un 10%. La quinta posición es Chevron, con un 7%. La sexta posición es Occidental Petroleum, con un 5%. La séptima posición es Moody's, con un 4%. La octava posición es Kraft Heinz, con un 3%. La novena posición es Chubb Limited, con un 3%. Y finalmente su décima posición es Davita.nc, con un 2%. Como ves, Buffett apuesta por marcas fuertes, consumos estables y empresas bien posicionadas en sus industrias. Antes de pasar con mis comentarios, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. ¿Qué nos enseña todo esto? Buffett está siendo cauteloso, pero oportunista. Se aleja de sectores que ve con más riesgo, como los bancos, y apuesta en negocios reales, estables y seguros. Y aunque el anuncio de su retiro marca el cierre de un capítulo, su legado sigue dando una cátedra. Si te interesa invertir a largo plazo, con cabeza fría y estrategia, siempre habrá algo que aprender de Warren Buffett. Como sé que quieres conocer en qué están invirtiendo los superinversores, te dejo un video en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.